El concreto se clavaba en mi espalda duro y helado como la indiferencia. Me envolví más en mi abrigo, aunque la lana fina apenas podía contra el frío húmedo que subía desde el suelo. Era mi cumpleaños número 69, y en lugar de velas o el calor de una familia, tenía el olor a polvo, óxido y aceite de motor viejo llenándome los pulmones. Una bombilla solitaria parpadeaba débilmente desde el tejado, su luz temblando sobre el suelo agrietado, como si no estuviera segura de querer ser testigo de mi vergüenza. La llave oxidada se hundía en mi palma. No la había soltado desde que el abogado me la puso en la mano esa semana. Lo único que mi hijo me había dejado un taller abandonado en las orillas del barrio industrial de Santa Rosa. No el penthouse con sus pisos de mármol y vistas al horizonte. No las inversiones que prometían una vida cómoda por años. Solo esto, paredes manchadas, un silencio hueco, y esta llave que parecía más un acertijo que un regalo. La voz de Adriana resonaba en mi cabeza, más afilada que el concreto bajo mi cuerpo. «No eres más que una vieja inútil», me había dicho con una calma casi dulce, mientras dejaba mi maleta fuera de la puerta del penthouse. No alzó la voz. No hacía falta. Su sonrisa torcida, el leve alzamiento de su ceja, cargaban todo el desprecio que había acumulado contra mí. El pecho se me apretó al pensar en Javier, mi hijo, el esposo de Adriana. 6 meses ya desde que se fue. Su sonrisa aún vivía en mi memoria, su risa todavía flotaba en ciertas canciones que sonaban en el súper, cuando menos lo esperaba. Teníamos nuestras diferencias, claro, pero nunca me hizo sentir pequeña. Él jamás habría permitido esto. Y sin embargo, su testamento, su última palabra, había puesto a Adriana en mármol y a mí en polvo. Me moví en el suelo, la cadera doliéndome por la dureza debajo. Mis dedos trazaron los bordes de la llave, como si sus ranuras pudieran explicarme por qué mi hijo me había dejado aquí. ¿Por qué le había dado el mundo a ella y a mí solo pedazos? ¿Por qué escribió mi nombre junto a una propiedad olvidada, mientras le daba a Adriana todo lo que brillaba? La noche se alargaba pesada y silenciosa. Un coche perdido pasó afuera sus faros, cortando brevemente las rendijas de la puerta del taller, iluminando las sombras que se juntaban en las esquinas. Por un momento pensé en irme a buscar un motel, llamar a una prima a rogar por un lugar donde descansar. Pero el orgullo me mantuvo ahí más pesado que el concreto. Si esto era lo que mi hijo me había dejado, lo enfrentaría. Me giré de lado acercando mi maleta y cerré los ojos. El suelo no era cama, pero el cansancio finalmente me venció. Entre el sueño y los recuerdos escuché la voz de Javier, como si estuviera y mi tez a mi lado. «Mamá confía en mí. Mira más de cerca». Cuando llegó el amanecer, una luz pálida se filtró por una ventana alta. Me senté despacio y miré la puerta del taller. La llave en mi mano ahora pesaba más, casi viva. Era hora de ponerme de pie, de abrir, de ver qué había al otro lado. El recuerdo de aquella mañana en la oficina del abogado aún se aferra a mí como el humo. Estaba sentada en una silla rígida, las manos cruzadas en el regazo con el vestido negro del funeral de Javier, todavía planchado colgando, demasiado holgado en mi cuerpo. Lo había guardado para ocasiones como la iglesia, sin imaginar que lo usaría tan pronto, y menos en un lugar donde la vida de mi hijo iba a ser dividida en papeles y firmas. La sala olía ligeramente a cuero y libros viejos. Un reloj pesado marcaba el tiempo en la pared, y con cada tic sentía el peso del tiempo oprimiéndome. Frente a mí, Adriana cruzó las piernas con elegancia, el susurro de su vestido de seda, traicionando su calma. Parecía inmune al duelo su cabello oscuro, perfectamente recogido los labios, pintados en un tono más propio de una fiesta que de la lectura de un testamento. El abogado, el señor Morales, carraspeó. Sus manos temblaron al abrir la carpeta, sus lentes resbalando por su nariz. Por un instante creí ver lástima en sus ojos y mi estómago se apretó. «A mi querida madre Clara Velázquez», comenzó, y me enderecé sin darme cuenta
Dejo la propiedad ubicada en la avenida industrial de Santa Rosa, incluyendo el taller y su contenido. Un silencio pesado cayó en la sala. Parpadeé insegura de haber oído bien. Un taller. Mi hijo, mi Javier, después de todos esos años, después de todo lo que hablamos sobre seguridad, sobre cuidarnos mutuamente. Y ahora, ¿un taller en las afueras de la ciudad? Morales carraspeó de nuevo. A mi esposa Adriana Salazar dejó nuestra residencia en Colina del Puerto junto con todas las cuentas financieras, inversiones y el fideicomiso familiar. Se me cortó la respiración y escuché un leve jadeo detrás de mí. Una prima se movió en su asiento y cuando giré la cabeza rápidamente, bajó la mirada a sus manos. Nadie me miró a los ojos. Ni uno. Los labios de Adriana se curvaron no exactamente en una sonrisa, sino en algo más filoso. Se recostó como si la silla hubiera sido hecha para coronarla a su mano, apartando una mota invisible de su falda. Sentí un calor subir por mi cuello quemándome las mejillas. Mis dedos se apretaron en mi regazo hasta que los nudillos dolieron. La humillación no llega con estruendo, se filtra como agua en la piedra. Te hace sentir pequeña menos que nada. Ese día, bajo el monótono murmullo del abogado, sentí que me encogí ante los ojos de todos en la sala. La voz de Javier volvió a mí en pedazos, palabras que alguna vez descarté. No te preocupes, mamá. Me aseguraré de que estés bien. Lo había dicho con convicción. Y yo le creí. Pero mientras las palabras del testamento caían como ceniza, comencé a dudar si alguna vez había conocido realmente a mi hijo. Morales siguió hablando un lenguaje legal que pasaba sobre mí sin sentido. Todo lo que podía escuchar era el roce de un bolígrafo, mientras Adriana firmaba papeles con un floreo elegante, la posesión cayendo limpiamente en sus manos. Cuando todo terminó, la sala se vació rápido. Algunos parientes murmuraron condolencias que sonaban más a excusas, y luego me quedé sola en el pasillo con Adriana. Se puso sus lentes oscuros, se giró hacia mí y murmuró: «Parece que Javier nos dejó a ambas exactamente lo que merecíamos». Sus tacones resonaron por el corredor de mármol, cada paso reverberando, hasta que el sonido se desvaneció. Me quedé ahí congelada con los papeles doblados en mi bolsa, la llave pesada en mi palma. Ese fue el día que dejé de creer que el mundo me ofrecería bondad. Y el día que comencé a preguntarme ¿qué secretos podía esconder un hijo en un taller? Cuando regresé al penthouse esa noche, lo primero que noté fue el silencio. No el tipo tranquilo que solía acompañarnos a Javier y a mí en nuestras cenas calladas, sino un vacío frío, como si el lugar ya hubiera sido despojado de todo calor. El aire olía ligeramente a pintura fresca, como si alguien hubiera intentado borrar hasta el aroma de mi vida allí. Mi maleta estaba junto a la puerta cerrada, y de pie como un soldado obediente, esperando órdenes. Me quedé mirando la helasa inclinada hacia mí, como si alguien hubiera sido lo bastante considerado para hacer mi exilio más conveniente. Adriana salió de la cocina, un vaso de cristal en la mano. No parecía sorprendida de verme. De hecho, parecía casi complacida, como si hubiera estado esperando este momento exacto. «Empaqué tus cosas», dijo sin emoción. Ya era hora. La garganta se me cerró. Ahora Javier y yo construimos este hogar juntos. He vivido aquí 15 años. Sus ojos titilaron, pero no había suavidad en ellos. Javier me lo dejó a mí. Su testamento fue muy claro. Este lugar ya no es tuyo. Puso el vaso en la encimera de mármol y se apoyó en ella con una facilidad casual. Creo que deberías irte a ese taller que te dio. Al menos ahí estarás donde perteneces. Las palabras cortaron más profundo que cualquier grito. Sentí que algo se derrumbaba dentro de mí, algo a lo que me había aferrado. Incluso después de la lectura del testamento, que tal vez Adriana y Is aún me vería como familia, que tal vez el duelo suavizaría sus bordes. Pero no había duelo en su tono, solo victoria. Solo necesito tiempo para organizarme.
Dije, mi voz más débil de lo que quería. «Unos días. Es todo lo que pido». Adriana negó con la cabeza, el movimiento lento deliberado. «Ya tuviste tiempo. Los de la mudanza vendrán mañana por las remodelaciones. No te quiero estorbando. Mejor cortar por lo sano». Me agaché a levantar la maleta, mis dedos temblando, al cerrar el asa. Su peso casi me tiró al suelo, aunque sabía que no eran las cosas dentro lo que la hacían pesada. Eran los años, las cenas con Javier en la mesa larga junto a la ventana, las mañanas de Navidad, las discusiones y reconciliaciones, las noches que me desvelé esperando a que llegara. Todo eso empaquetado en una bolsa que ahora tenía que arrastrar a la calle. Adriana me siguió hasta la puerta, los brazos cruzados. Cuando crucé el umbral dijo una última cosa baja, pero afilada como un cuchillo. «No te preocupes, Clara. Seguro harás amigos con las ratas». Seguí caminando porque si me hubiera girado, habría visto las lágrimas que me negué a darle. Mi mano apretó el asa de la maleta, la otra, aún sosteniendo la llave. El aire nocturno me golpeó como una bofetada, y mientras avanzaba por la calle me di cuenta de que solo había un lugar a donde ir: el taller. Las luces de la calle se volvían más escasas, mientras manejaba hasta que solo el brillo apagado de mis faros cortaba la niebla. La ciudad que había conocido por décadas quedó atrás, reemplazada por almacenes largos y fábricas abandonadas, sus ventanas negras y rotas como ojos vacíos. La maleta traqueteaba en el asiento trasero con cada bache, recordándome que no tenía otro destino. Cuando doblé en la avenida industrial de Santa Rosa, mi estómago se apretó. Los edificios parecían olvidados, sus ladrillos desgastados por años de lluvia y hollín. Al final de la calle estaba la dirección del documento. Un taller bajo y curtido con una puerta de metal corrugado, oxidada. Un farol torcido zumbaba arriba, proyectando un cono débil de luz amarilla sobre el pavimento agrietado. Me detuve, apagué el motor y me quedé un momento aferrada al volante. El silencio me envolvió. Esto era todo la herencia que mi hijo me había dejado. Una propiedad que parecía haber sido abandonada mucho antes de que Javier naciera. Tragué con fuerza, saqué la llave de mi bolsillo y miré sus bordes corroídos atrapando la tenue luz. Al salir del coche, el aire nocturno olía a aceite y óxido, y a lo lejos un claxon de tren gemía bajo y triste. Mis zapatos crujieron sobre la grava mientras caminaba hacia la puerta del taller. El candado colgaba rígido, rojo de corrosión, como retándome a intentarlo. Mi mano tembló al meter la llave en su boca. Por un momento resistió, como si el candado mismo supiera secretos que no estaba lista para enfrentar. Luego, con un quejido, giró. La cadena se soltó chocando contra la puerta de metal, en un sonido que resonó por la calle vacía. Empujé hacia cacha arriba y la puerta se resistió, antes de deslizarse con un chirrido de bisagras oxidadas. Una ráfaga de aire viciado me golpeó, seco y metálico, denso con polvo, que me quemó la garganta. Saqué la linterna de mi bolsa y dejé que su rayo cortara la oscuridad. Al principio solo vi contornos, formas fantasmales, cubiertas con lonas gruesas. Estaban altas y deliberadas, no montones de chatarra, sino formas ordenadas como centinelas esperando. Mi pecho se apretó. Di un paso dentro, cada pisada levantando polvo en el aire. El suelo de concreto era fresco y sorprendentemente liso bajo mis zapatos, no roto, ni desmoronado como esperaba. La linterna recorrió los contornos de nuevo. 3, tal vez, 4 formas, todas largas y anchas, sus bordes demasiado precisos para ser escombros. Parecían vehículos, pero la idea parecía absurda. ¿Por qué escondería Javier autos aquí de todos los lugares? Mi pulso retumbaba en mis oídos. Extendí la mano, los dedos rozando una de las lonas pesadas. La tela era gruesa, protectora, y olía levemente a cuero bajo el polvo. Dudé, temerosa de lo que podría descubrir. Temerosa también de que el taller realmente no tuviera nada más que decepción, que este último resto de mi hijo fuera tan vacío como sentía mi futuro. Con un tirón firme quité la lona.
El polvo se alzó en nubes y el rayo de mi linterna aterrizó en un brillo plateado. Una parrilla curva, faros pulidos cromo tan perfecto que parecía imposible en un lugar como este. Retrocedí un paso, la luz temblando en mi mano. Extendí la mano, los dedos rozando el metal frío que brillaba bajo años de ocultamiento. No era basura. No era abandono. Era un secreto esperando ser revelado. Y supe que apenas había comenzado a entender lo que mi hijo había dejado atrás. Por un largo momento me quedé ahí mirando el brillo imposible del cromo y el acero. El rayo de mi linterna atrapó la curva de la parrilla, los faros redondos y orgullosos, la pintura plateada que resplandecía como si nunca hubiera conocido el polvo. Un Aston Martin DB5. Incluso yo, que nunca fui de autos, lo reconocí de inmediato. El tipo de coche que ves en películas viejas, el que vive en museos, no en un taller olvidado en Santa Rosa. Mis rodillas flaquearon y me agarré del borde del cofre para estabilizarme. La lona que había quitado yacía arrugada en el suelo, el polvo aún girando en el haz de luz. Durante años creí que Javier me había dejado nada de valor. Y sin embargo aquí estaba algo tan raro, tan impecablemente conservado, que apenas podía reconciliarlo con la humillación que sufrí días antes en la oficina del abogado. Caminé lentamente por el lado del auto, dejando que mi mano recorriera sus líneas elegantes. El metal estaba frío bajo mis dedos, como si el coche hubiera estado durmiendo y apenas ahora despertara con mi toque. ¿Cómo lo había escondido de mí? ¿Cómo en todos nuestros años juntos nunca insinuó que estaba construyendo algo en secreto? Algo llamó mi atención en un banco de trabajo arrimado contra la pared del fondo. Entre herramientas dispersas y papeles, había un sobre grueso, su superficie crema, ligeramente amarillenta por el tiempo. Mi corazón dio un salto cuando vi la letra, trazos firmes y deliberados que había visto escribir a mi hijo innumerables veces. Mi nombre me miraba desde el papel mamá. Me hundí en un taburete cercano, el sobre temblando en mis manos. Su peso era más que el del papel, y dudé antes de romper el sello. Por un momento lo presioné contra mi pecho, cerrando los ojos, respirando, como si pudiera acercarlo a mí a través de la tinta. Luego, con un suspiro profundo, deslicé un dedo bajo la solapa y lo abrí. La primera línea se desdibujó mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Querida mamá, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para decirte estas palabras en persona. La garganta se me cerró. Parpadeé obligándome a seguir. Sé lo que debes estar sintiendo. Conmoción, dolor, tal vez traición cuando piensas en el testamento y lo que Adriana recibió comparado con lo que tú. Pero necesito que entiendas, esto no fue un descuido. Fue deliberado. Cada decisión que tomé fue para protegerte. La sala pareció detenerse a mi alrededor. Incluso el leve zumbido del farol afuera se desvaneció, dejando solo su voz firme y segura, fluyendo desde la página. Adriana es astuta pero descuidada con lo que quiere. Lo vi durante años cómo medía el valor solo en mármol y cristal, nunca en lo que realmente perdura. Si te dejaba la casa, ella habría encontrado la manera de reclamarla. Si dividía las cuentas, las habría torcido bajo su control. No podía arriesgarme, así que le di lo que perseguiría y a ti lo que duraría. Me limpié las mejillas con el dorso de la mano, las lágrimas manchando la página. Este taller no es un insulto, es un santuario. Lo que ves ante ti es solo el comienzo. He dejado registros, contactos y instrucciones. Síguelos a tu ritmo. Y sabes, nunca olvidé mi promesa. Te dije que me aseguraría de que estuvieras bien. Esto es cumplir esa promesa. Las palabras se desdibujaron de nuevo, y tuve que dejar la página, el pecho agitado. Todo este tiempo pensé que mi hijo me había descartado, dejado de lado por la mujer que me despreciaba. Pero aquí en mis manos había prueba de algo completamente distinto. Un plan, una protección, un acto de amor llevado a cabo en silencio.
Volví al sobre notando otro papel doblado dentro más grueso con direcciones y cifras garabateadas en la parte superior. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que el Aston Martin era solo el primer secreto que Javier había dejado para mí. Presioné los papeles contra el banco de trabajo, mis manos temblando, como si pertenecieran a alguien mucho mayor que yo. El sobre aún olía ligeramente a aceite de motor y papel escondido de la luz. La letra de Javier se extendía por las páginas con su firmeza habitual, cada línea llevándome más profundo a un mundo que no sabía que él cargaba dentro. Mamá, conozco a Adriana. Sé cómo ve las cosas y sé cómo te ve a ti. Mide el valor en encimeras de piedra, paredes de cristal y la forma en que un cuarto lleno de extraños la mira. Siempre ha creído que eras prescindible. Nunca pude cambiar eso en su corazón, pero sí pude protegerte de ello. Sentí mi pecho apretarse y un sollozo escapó antes de que pudiera detenerlo. La oficina del abogado volvió a mí en destellos, la sonrisa impecable de Adriana, el silencio de los parientes que no podían mirarme a los ojos, la humillación que me quemaba la piel. Javier lo había visto venir cada corte de esa navaja antes de que golpeara. El taller no es basura, es tu escudo. Los autos que ves son valiosos más allá de lo que la mayoría puede imaginar, pero su valor no es solo financiero. Son intocables para Adriana. Ella nunca miraría dos veces un lugar como este, y esa ceguera es tu seguridad. Le di lo que quería en la superficie para que nunca buscara más profundo. Lo que te dejé está escondido a plena vista. Mis lágrimas emborronaron las palabras. Presioné la carta contra mi pecho, deseando sus brazos a mi alrededor, deseando una oportunidad más para escuchar su voz, decir que todo estaría bien. Susurré su nombre al aire vacío, y por un momento el taller pareció sostenerlo, guardarlo, a salvo. Me obligué a seguir leyendo. No sé cuánto tiempo tendré cuando encuentres esto. La enfermedad es más fuerte que yo, y aunque la enfrenté, sé a dónde lleva. No quería que cargaras con el miedo, así que lo llevé solo. Pasé estos años construyendo en silencio pieza por pieza, trabajando con Diego Vargas para crear algo que no te pudieran quitar. Confía en él si puedes. Él conoce mi plan. Sabe que estos autos son solo el comienzo. Hice una pausa en el nombre. Diego. Lo recordaba vagamente, un hombre alto que había pasado por la casa una o dos veces, con carpetas bajo el brazo, y una sonrisa cortés para mí, siempre llamándome señora Velázquez. Supuse que era solo otro socio de negocios de Javier. No me di cuenta de que sostenía un hilo secreto de la vida de mi hijo, uno que llevaba directamente a mí. Tal vez te sientas traicionada cuando pienses en el testamento, en lo que le dejé a Adriana. Por favor, no lo hagas. Tenía que hacer que pareciera convincente. Tenía que dejarla creer que había ganado, o nunca habría parado hasta quitarte todo. De esta manera está distraída con su propio reflejo, y tú estás a salvo, en las sombras que ella ignora. Algún día, tal vez, aprenderá que la victoria puede saber a ceniza. Cubrí mi boca con la mano mientras los sollozos me sacudían. La humillación que había cargado tan pesadamente comenzó a romperse bajo el peso de sus palabras. Lo que había sentido como abandono era algo completamente diferente. Previsión. Estrategia. Amor disfrazado de pérdida. La última página tembló en mis dedos mientras leía sus líneas finales. Mamá desearía estar ahí cuando leas esto. Desearía explicarlo en persona. Pero si mi voz tiene que viajar a través de la tinta, déjame decirte esto. No estás olvidada y no estás indefensa. Este taller es la puerta hasta tu futuro. Cruza por ella. Todo lo que necesitas para ser libre está aquí. Mi amor siempre ha sido tu escudo, y ahora lo será de nuevo. Dejé la carta lentamente mirando las palabras, hasta que se desdibujaron en una bruma de luz y sombra. El dolor en mi pecho cambió menos agudo, aunque no menos profundo. Él había cargado este secreto solo para protegerme, incluso mientras su vida se desvanecía.
Me limpié los ojos y levanté la linterna una vez más apuntándola hacia las formas aún cubiertas por sus lonas. El Aston Martin era solo el comienzo. Algo me decía que la verdadera medida de su plan aún me esperaba bajo el polvo. La carta aún descansaba en el banco cuando me levanté y volví a las formas alineadas, como gigantes dormidos contra la pared del taller. El Aston Martin brillaba donde la linterna lo tocaba como si hubiera estado esperando a que lo viera. Pero había otros 2 formas más bajo lonas gruesas. Mi corazón latía en la garganta. Me acerqué a la más cercana. La lona estaba rígida, cubierta de años de polvo. Agarré el borde y tiré. Una nube se alzó asfixiándome mientras tosía contra la manga de mi abrigo. Y entonces me quedé helada. Curvas plateadas brillaban bajo el rayo duro. Las puertas de ala de gaviota inconfundibles incluso para alguien como yo se alzaban en una promesa elegante. Un Mercedes-Benz 300 SL, el tipo de auto que solo ves en libros brillantes, o detrás de cuerdas de terciopelo, en un museo. Su cuerpo relucía como si lo hubieran pulido ayer, cada línea impecable, orgullosa, intocada. Mis rodillas temblaron y extendí la mano dejando que mis dedos flotaran antes de rozar la superficie fría. Era real, imposiblemente real. Javier había escondido algo invaluable en un lugar donde nadie pensaría mirar. Me obligué a moverme hacia la tercera forma. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer la linterna. La tela se aferraba más fuerte, más pesada, como si protegiera el último secreto. Con un tirón largo la lona se deslizó. El rayo cayó sobre un escarlata. No solo rojo, más profundo, más rico el color del vino a la luz de las velas. Un Ferrari 275 GTB, sus curvas fluidas atrapando la luz tenue como fuego líquido. Retrocedí la respiración escapándome en un estremecimiento. 3 autos, cada uno una obra maestra, cada uno valiendo más de lo que Adriana podría imaginar. En el cofre del Ferrari había una carpeta de cuero, su superficie desgastada, pero cuidadosamente conservada. La abrí con manos temblorosas. Dentro había documentos ordenados, recibos de compra originales, certificados de autenticidad, registros de mantenimiento, valoraciones escritas por expertos cuyos nombres reconocí, de artículos en revistas. No había duda. No eran solo autos. Eran historia. Y eran míos. Me hundí en una silla de cuero, arrimada a la pared, la carpeta abierta en mi regazo. Los números impresos junto a las valoraciones se desdibujaron, pero me obligué a enfocarme. Juntos la colección valía más de 70 millones de pesos. 70 millones. Dejé que la cifra rodara sobre mí, real y abrumadora. Mi hijo había hecho esto. Silenciosamente, sin alarde, sin una sola pista para mí. Había reunido no solo belleza, sino seguridad, piezas de ingeniería y arte que nos sobrevivirían a ambos. Y las había escondido aquí envueltas en polvo y silencio, porque lo sabía. Sabía que Adriana nunca pensaría mirar más allá de encimeras de mármol y candelabros dorados. Susurré al aire quieto. «Me protegiste, Javier». Mi voz se quebró las palabras rompiéndose bajo el peso del duelo y la gratitud. Por tanto tiempo pensé que me había dejado nada, que su último acto había sido descartarme a favor de la mujer que me despreciaba. Ahora la verdad estaba frente a mí, brillando en rojo plateado y acero. No me había abandonado. Había luchado por mí a su manera, construyendo una fortaleza de metal y previsión. Cerré la carpeta con cuidado y la puse de nuevo en el cofre. Los 3 autos estaban en silencio, su belleza casi insoportable en el taller tenue. Eran más que máquinas, eran prueba. Prueba de que mi hijo me había visto, me había valorado. Había confiado en mí lo suficiente para llevar su secreto. La llave aún colgaba del candado en la puerta del taller. Fui hacia ella y la presioné en mi palma. Sus bordes se clavaron en mi piel, ya no solo metal oxidado, sino un símbolo de todo lo que Javier había dejado para mí. Afuera la noche estaba tranquila.
Me quedé en la puerta mirando una vez más los tesoros que había escondido. Y mientras el aire frío me envolvía, me di cuenta de que esto era solo la primera capa de su plan. Mientras yo estaba entre los tesoros escondidos de Javier, cuidando su secreto como una llama frágil, Adriana estaba ocupada convirtiéndose en la reina de su nuevo reino. Las noticias viajaban rápido, más rápido de lo que quería. Llegaban a través de primas que llamaban con simpatía fingida por murmullos escuchados en los pasillos del mercado, por vecinas que aún se sentían obligadas a contarme lo que habían visto. Ella se había mudado a la mansión de Colina del Puerto, a una semana de la lectura del testamento. Sin período de luto, sin dudar. Para el segundo fin de semana las luces brillaban desde cada ventana como si el duelo pudiera quemarse con electricidad. Los proveedores descargaban bandejas de canapés y copas de champán, sus camionetas atascando la calle donde Javier y yo solíamos caminar en tardes tranquilas. Adriana entretenía sin pausa, luciendo vestidos de seda y aretes de diamantes, que no eran suyos unmesantes. Una prima describió la escena con la voz baja, aunque podía escuchar el temblor de envidia debajo. Brindó por nuevos comienzos. Dijo que Javier habría querido que siguiera adelante. Estaba junto al piano con su copa alzada como si fuera una actriz. Otra pariente repitió las palabras que Adriana supuestamente ofreció entre bocados de caviar. Clara se quedó con polvo. Yo con el destino. Apreté el teléfono con más fuerza ese día, obligándome a no llorar, a no darle a nadie la satisfacción de saber cuán profundo cortaban esas palabras. Polvo. Ella no podía ver más allá de las superficies, y esa ceguera era la razón misma por la que Javier me dejó lo que me dejó. Aún así, la humillación tiene una forma de atravesar la lógica. Sola en mi cocina en la casita, presioné mi mano contra la encimera, hasta que mis nudillos palidecieron respirando lento, constante, hasta que el dolor en mi pecho se aligeró. No asistí a ninguna de sus fiestas. No podía soportar entrar a la casa que alguna vez estuvo llena de la risa de Javier, solo para ver extraños bailando, bajo candelabros alquilados. Sin embargo, las imágenes me perseguían la sonrisa ensayada de Adriana para las cámaras su mano, en la barandilla mientras bajaba la escalera, la misma escalera donde Javier una vez cargó nuestras decoraciones navideñas los brazos llenos y su sonrisa infantil. El mundo se alineó rápido con ella. El dinero atrae como la gravedad. Banqueros le estrechaban la mano, desarrolladores brindaban con ella, vecinas que antes me saludaban cortésmente, ahora hacían fila por invitaciones a sus eventos. Ella se deleitaba en ello, los labios torciéndose cuando se mencionaba mi nombre como si me hubiera convertido en una advertencia. Pero los chismes no corren en una sola dirección. Por cada prima que repetía sus alardes, había otra que se acercaba y susurraba: «Habla demasiado. Gasta muy rápido». Escuché en silencio, diciendo poco, pero guardando cada palabra. No tenía prisa. El tiempo tiene una manera de arrancar el barniz de la arrogancia. Me mantuve en mi rincón cuidando la casita, releyendo la carta de Javier, hasta que las dobleces del papel se suavizaron. Por las noches, cuando el silencio me envolvía, imaginaba a Adriana levantando su copa de champán, convencida de que había triunfado. Dejé que la imagen se desplegara y luego volví a la visión del taller, el brillo del Aston Martin, el Ferrari escarlata, el Mercedes plateado. Todos pacientes, todos reales, todos míos. Los dos mundos no podían ser más diferentes. El suyo, construido sobre paredes de mármol, que ya se agrietaban bajo su propio peso. El mío sobre acero y previsión silencioso, pero duradero. Entendí entonces por qué Javier había hecho lo que hizo. Sabía que el hambre de Adriana sería su perdición. Sabía que se haría reina de un imperio que nunca podría durar. Y mientras doblaba su carta una noche y la deslizaba de nuevo en su sobre, me di cuenta de que su plan apenas comenzaba a desplegarse. El nombre que mencionó Javier en su carta no podía quitármelo de la cabeza. Diego Vargas.
Durante varios días di vueltas al pensamiento de llamarlo. Cada vez que tomaba el teléfono el miedo se colaba. ¿Y si intentaba aprovecharse de mí? ¿Y si Adriana se enteraba? La confianza se había vuelto algo frágil, algo que no estaba segura de arriesgar a romper de nuevo. Pero Javier había sido deliberado en cada palabra. Había confiado en este hombre lo suficiente como para incluirlo en su secreto lo suficiente, como para dejarme su nombre escrito con esa mano firme. Y así una mañana gris con el corazón latiéndome contra las costillas, marqué el número garabateado en la carpeta. La voz que respondió era calma, incluso cálida. Señora Velázquez, soy Diego Vargas. Estaba esperando su llamada. Algo en su tono me estabilizó. No sonaba sorprendido, no sonaba oportunista. Solo seguro como si mi llamada fuera parte de un plan que ya había considerado. Quedamos en encontrarnos esa tarde en un café tranquilo metido entre una librería de antigüedades y una florería. Llegué temprano apretando la carta de Javier en mi bolsa, las palmas húmedas de nervios. Cuando Diego entró, lo reconocí al instante el hombre alto y canoso que alguna vez descarté como solo otro conocido de negocios de Javier. Llevaba un traje gris carbón, no ostentoso, pero impecablemente cortado. Su paso era firme, sus ojos directos. Señora Velázquez saludó inclinando ligeramente la cabeza antes de tomar asiento frente a mí. Ojalá fuera en mejores circunstancias. Asentí insegura de por dónde empezar. Él pareció entender mi vacilación porque se inclinó hacia adelante y dijo suavemente: Javier confió en mí. Me contó todo lo que estaba construyendo y por qué. Me pidió que la ayudara cuando llegara el momento. Apreté mi taza con más fuerza. ¿Y usted sabía? Todo. El taller. Los autos. Sí, dijo sin inmutarse. Cada detalle. Él quería asegurarse de que lo que construyó para usted permaneciera a salvo. Adriana nunca debía saberlo. Al escuchar su nombre, la amargura ardió en mi pecho. Ella se burla de mí ante la familia, susurré. Les dice que heredé polvo mientras ella heredó el destino. La boca de Diego se tensó no por sorpresa, sino por reconocimiento. Javier anticipó su arrogancia. Por eso dejó la casa y las cuentas visibles para ella. Me dijo una vez: Adriana se hartará de símbolos. Mi madre heredará sustancia. Las lágrimas me picaron los ojos, pero las contuve. No sé qué hacer con todo esto, admití. Los autos, los papeles. Es abrumador. Tengo miedo de dar un paso en falso, de exponer todo. Por eso estoy aquí, dijo con firmeza. Esos autos no son solo hermosos, son de calidad de museo. Entre el Aston Martin, el Mercedes y el Ferrari, tienes un portafolio que vale más de 70 millones de pesos. Y eso sin considerar su apreciación. Deben manejarse con discreción. Si se corre la voz, podría ser abrumada con ofertas, estafas, incluso amenazas. Javier me confió protegerla de eso. El peso de sus palabras se hundió en mí. 70 millones. Había leído los números yo misma, pero escucharlos en voz alta los hizo reales de una manera que me sacudió hasta el fondo. Discreción, repetí. Exacto, dijo Diego. Los mantendremos seguros donde están por ahora. Tendré especialistas que los mantengan para que no pierdan condición. Con el tiempo, usted puede decidir si vender uno o más o mantenerlos como están. Mientras tanto, la ayudaré a revisar los documentos adicionales que dejó Javier, las escrituras de fideicomiso, cuentas de inversión, registros de propiedades. Es mucho, pero con un manejo cuidadoso puede darle independencia por el resto de su vida. Me recosté respirando lentamente. Independencia. La palabra sonaba casi extranjera. Durante tanto tiempo había sido dependiente de Javier, luego a merced de la crueldad de Adriana. ¿Realmente podría sostenerme por mí misma? Ahora Diego pareció sentir mi duda. Su voz se suavizó. No tiene que decidir todo hoy, solo debe dar el primer paso. Confíe en el plan de Javier. Confíe en que él preparó este camino para usted. Lo estudié cuidadosamente. Sus ojos se encontraron con los míos sin vacilar. No presionó, no apresuró, no me atrajo con promesas demasiado dulces. Solo esperó.
Finalmente asentí. Está bien. Confiaré en usted por ahora. Por el bien de Javier. El alivio cruzó por su rostro. Eso es todo lo que pido. Cuando nos despedimos llevaba su tarjeta en el bolsillo y sus palabras en la mente. Por primera vez desde la muerte de Javier, sentí un hilo frágil de estabilidad tejiéndose a mi alrededor. Pero sabía que esto era solo el comienzo, porque incluso mientras volvía al aire fresco de la tarde, ya podía escuchar murmullos del próximo espectáculo de Adriana elevándose en el horizonte. Entre las pilas de carpetas que Diego me ayudó a ordenar un paquete, estaba escondido más profundo que los demás su esquina doblada como si Javier lo hubiera manejado a menudo. Cuando lo abrí, se me cortó la respiración. No era otro registro o cuenta de inversión, era una escritura. Una propiedad en la costa sur de Playa del Carmen, a nombre de Javier, comprada 4 años antes y transferida discretamente a un fideicomiso para mí. Las páginas temblaban en mis manos. No era solo un pedazo de papel, era intención. Prueba de que Javier no quería que estuviera a la deriva sin un ancla. Había elegido un lugar para mí, un refugio lejos del alcance de Adriana. Manejé hasta ahí 2 mañanas después, siguiendo caminos angostos que me llevaban entre dunas y pasto azotado por el viento. El aire del mar se volvía más salado mientras me acercaba hasta que llenó el coche y se pegó a mi piel. Cuando doblé en el pequeño callejón de la escritura, mi corazón latía con fuerza. La casita estaba modesta pero acogedora, su revestimiento de madera blanca, suavizado por el clima, sus persianas pintadas del azul, que Javier una vez dijo que le recordaba mares tranquilos. Una cerca baja enmarcaba un jardín que se había vuelto salvaje con margaritas y lavandas derramándose en el camino. No era grandiosa, no era impresionante, pero se sentía viva. Mis dedos temblaron al meter la llave en la cerradura. La puerta se abrió fácilmente, revelando un espacio que llevaba la firma silenciosa de Javier por todas partes. Una estantería empotrada en una esquina ya tenía volúmenes de poesía e historia que sabía que amaba. La cocina pequeña pero cálida tenía ollas de cobre colgando sobre la estufa. En la sala la luz del sol se derramaba por amplias ventanas que enmarcaban el océano distante, como si el horizonte mismo hubiera sido elegido para mí. Entonces lo vi una acuarela de Venecia, la misma imagen de nuestra luna de miel hace décadas. Habíamos perdido la original en una mudanza, pero aquí estaba una réplica perfecta, colgada sobre la chimenea. Mis rodillas flaquearon y tuve que agarrarme del brazo de una silla para estabilizarme. Javier no había dejado esta casa al azar. La había moldeado para mí, pieza por pieza, incluso hasta los recuerdos que pensé que había perdido. Caminé por cada cuarto lentamente, mi mano rozando los marcos de las puertas y los muebles. El dormitorio era simple, con colchas dobladas cuidadosamente en la cama. Las puertas del patio se abrían a una pequeña terraza, donde la brisa marina entraba enredando mi cabello y llenando mis pulmones con algo que no había sentido en meses: libertad. Cuando finalmente puse mi maleta junto al tocador, lo supe. Esto ya no era solo una propiedad en papel, era mío. Era hogar. Javier me había construido un santuario y ahora dependía de mí vivir dentro de él. Esa noche, con el murmullo de las olas a lo lejos, me acosté en la cama y sentí que el peso que cargaba desde la lectura del testamento comenzaba a levantarse. Por primera vez desde que perdí a mi hijo, respiré sin miedo. Pero la paz no duró mucho porque a la mañana siguiente, la voz de Adriana volvió esta vez a través del filo agudo del chisme que llegaba por la costa. La brisa marina había comenzado a tejerse en mis días, suavizando los bordes afilados del duelo en algo más soportable. Me levantaba cada mañana con el susurro de las olas y el crujido de las gaviotas, regaba las margaritas salvajes junto a la cerca y me encontraba respirando un poco más fácil en el santuario de Javier. Era una paz frágil, pero era mía. Entonces sonó el teléfono.
El número en la pantalla era familiar, aunque no lo había visto en semanas. Por un largo momento consideré dejarlo sonar, pero algún instinto me hizo deslizar para contestar. «¡Madre!». La voz de Adriana cortó por la línea. No era suave ni triste. Era el mismo tono cortante que usaba con proveedores y decoradores. «Tenemos que hablar». Me estabilicé. «¿Sobre qué?». Su suspiro crepitó con irritación. «Sobre la casa. Las remodelaciones han tenido complicaciones. Los costos se disparan, los contratistas exigen pagos por adelantado, problemas estructurales que nadie mencionó antes. Tú sabes cómo son estas cosas». No dije con calma. «No lo sé», ignoró la puya. «El punto es que esta propiedad es un activo que a ambas nos importa, y sería en el mejor interés de todos si ayudaras a cubrir la brecha. Heredaste algo de Javier. No seguro puedes contribuir». Las palabras flotaron en el aire. En otro tiempo podrían haberme roto. Me habrían dejado buscando excusas o disculpas. Pero sentada en mi pequeña cocina en Playa del Carmen, con la carta de Javier guardada sites a salvo en el cajón, sentí solo una claridad fría. «Adriana», dije suavemente, «tú te paraste frente a nuestra familia y me llamaste una vieja inútil. Les dijiste que yo tenía polvo mientras tú tenías el destino. ¿Y ahora quieres mi dinero?». Su risa aguda tenía un borde quebradizo. «No tergiverses esto. Te estoy ofreciendo una oportunidad para mantenerte conectada con el legado de la familia. Sin ayuda, la mansión podría no terminarse nunca y su valor se desplomará. ¿Quieres eso en tu conciencia?». Cerré los ojos brevemente dejando que sus palabras pasaran sobre mí, como olas rompiendo en la piedra. «Javier te dejó exactamente lo que querías», respondí. «La casa, la riqueza que podías presumir. A mí me dejó algo más. No te debo un solo peso». La furia que siguió fue como estática estallando por el receptor. «¿Crees que eres mejor que yo porque tienes algún cachivache en ese taller mugroso? ¿Crees que eso importa comparado con esta casa? Eres patética, Clara, patética». Su voz subió hasta quebrarse la fachada de compostura, deslizándose en una desesperación cruda. La imaginé parada en esa mansión medio destripada, rodeada de lonas y polvo, los candelabros cubiertos, las paredes desnudas. Todas sus fiestas y alardes reducidos a escombros y facturas sin pagar. «No te enviaré dinero», dije, calma como la marea. «Y no discutiré contigo». Esta conversación terminó. Hubo un largo silencio, luego un siseo. «Te arrepentirás». La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente, mi mano firme. Por primera vez el poder de Adriana sobre mí se sintió hueco, sus amenazas no más pesadas que el humo. Estaba tambaleándose, ahogándose en el mismo exceso que alguna vez había alardeado como su triunfo. Salí a la terraza dejando que el viento levantara mi cabello, el aire salado, enfriando mi piel. En la distancia una tormenta se gestaba sobre el mar, nubes grises rodando. La furia de Adriana no había terminado. Podía sentirlo en mis huesos, pero tampoco el plan de Javier, y sabía que la próxima tormenta probaría más que solo su temperamento. La llamada había terminado, pero su eco persistía. La voz de Adriana, aguda, quebradiza, desesperada, seguía girando en mis pensamientos mientras estaba sentada en la terraza de la casita, en Playa del Carmen, viendo la marea acercarse. Había oído arrogancia antes, pero esto era diferente. Había miedo tejido en su enojo, y el miedo tiene una manera de deshacerlo todo. El deshacer llegó más rápido de lo que imaginé. Las noticias comenzaron a llegar por la costa en semanas. Primero fueron murmullos en el mercado de una vecina que aún leía los periódicos locales de negocios. Luego fue una prima llamando solo para ver cómo estaba, aunque no pudo resistir compartir el chisme. Para fin de mes. Apenas necesitaba que alguien me lo contara, podía verlo con mis propios ojos. La mansión que alguna vez brilló con luz y risas, ahora estaba apagada, cubierta de andamios y descuido.
Los contratistas habían retirado sus camionetas dejando pisos de mármol a medio terminar expuestos al polvo, candelabros empaquetados y abandonados escaleras crudas y desnudas. El imperio de cristal de Adriana se había convertido en un cascarón vacío, su gran salón, resonando con nada más que promesas sin pagar. Desde la distancia vi la historia desplegarse como una obra de teatro. Los bancos se habían inquietado su paciencia agotada. Los préstamos para la remodelación se habían disparado, mucho más allá de sus proyecciones, y el encanto de Adriana ya no podía disfrazar los pagos faltantes. Había pedido prestado contra todo lo que Javier le dejó las cuentas, las ganancias del penthouse, incluso las mismas paredes de la mansión que adoraba. Ahora la ejecución hipotecaria acechaba como lobo en su puerta. Los parientes que alguna vez brindaron con sus copas de cristal ya no contestaban sus llamadas. Las mismas personas que se inclinaron hacia mí en voz baja, repitiendo su frase sobre polvo y destino, ahora se negaban a ser vistas en su compañía. Olían sangre en el agua, y nadie quería hundirse con ella. Una tarde pasé manejando por la propiedad, camino de regreso del pueblo. No lo había planeado, pero algo dentro de mí tiró hacia allá una extraña compulsión por ver la verdad con mis propios ojos. Reduje la velocidad en la larga entrada, las puertas de hierro entreabiertas enredaderas, ya trepando por sus barrotes. El césped frontal, alguna vez cuidado como terciopelo, estaba pisoteado con huellas de llantas y pedazos de madera. Una grúa se apoyaba abandonada contra el cielo, su óxido comenzando a correr por sus lados. Dentro, a través de ventanas altas manchadas de polvo, vislumbré habitaciones desnudas, su grandeza despojada, hasta vigas y yeso crudo. El aire parecía hundirse con la derrota. Estacioné al borde del camino y me quedé allí mirando. Una extraña quietud me llenó. No era triunfo, no era regodeo, solo una confirmación constante de lo que Javier había sabido todo el tiempo. Él había construido para mí en silencio, mientras Adriana construía para sí misma en espectáculo. Y el espectáculo no puede sostenerse sin un cimiento. Los periódicos del pueblo describían sus intentos por recuperar el control. Organizó una última reunión invitando a banqueros e inversionistas potenciales, prometiendo que el proyecto solo estaba retrasado. Pero las fotos que salieron contaban la verdad. Ella estaba rígida en un salón a medio terminar su vestido demasiado brillante, contra el mármol agrietado su sonrisa tensa. Detrás de ella los andamios expuestos trepaban las paredes como dedos esqueléticos, y sus invitados parecían incómodos, sus manos apretando fuerte sus bebidas. No duró mucho. En semanas los contratistas se fueron para siempre. Los bancos prepararon sus documentos. La mansión que ella había presumido como su destino ahora estaba en silencio, su grandeza colapsada en deudas y vergüenza. Regresé a mi casita junto al mar, poniendo la carta de Javier en la mesa una vez más. Sus palabras sonaban más ciertas cada día. Adriana se hartará de símbolos. Mi madre heredará sustancia. Me serví un té y me quedé junto a la ventana viendo el horizonte donde el sol rompía el cielo. La marea seguía llegando constante, confiable, sin importarle el mármol o los andamios. Dejé que esa constancia se filtrara en mí. La caída de Adriana no era mi victoria, pero era un recordatorio. Había elegido el silencio correcto. No corrí a los periódicos ni a los parientes para defenderme. No intenté exponer su crueldad. Simplemente mantuve mi terreno. Y la verdad se reveló a su tiempo. Aún así sabía que su historia no estaba terminada. Las personas como Adriana no desaparecen en silencio. El orgullo se aferra incluso cuando las paredes se derrumban a su alrededor. Y podía sentirlo tan seguro como el aire del mar en mi piel, que vendría por mí de nuevo. El golpe fue lo bastante fuerte como para hacer temblar las ventanas. Estaba doblando ropa en la mesa de la cocina, el suave ritmo de las olas afuera, como mi compañero, cuando el golpeteo me trajo de vuelta.
y a viejos nervios. Por un momento me quedé congelada, las manos planas contra la sábana de algodón. Luego la voz atravesó la puerta. «Abre, Clara, sé que estás ahí». «Adriana». Tomé un respiro lento antes de girar la perilla. Ella empujó al instante en que la puerta se abrió sus tacones, clavándose en el piso de madera como acusaciones. Llevaba uno de sus trajes elegantes, pero ahora colgaba más suelto como si hubiera perdido peso. Sus ojos ardían con un brillo febril, y por primera vez vi grietas en su armadura de confianza. «¿Crees que eres muy lista, verdad?», siseó girándose para enfrentarme. «Te sientas aquí en tu choza junto al mar, mientras yo me ahogo en facturas y contratos arruinados. Y todo este tiempo tú tenías algo. Tenías que tenerlo. Javier no me habría dejado con nada más que un desastre, a menos que tú lo estuvieras escondiendo». Me estabilicé contra el respaldo de una silla. «No estoy escondiendo nada de ti». Ella rió, pero era una risa quebradiza, irregular. «Los autos, el dinero, no juegues a la inocente conmigo». He oído murmullos. «La gente te vio reunida con ese hombre Vargas. Dicen que has estado firmando papeles. ¡Me robaste lo que era mío!». Sus palabras cortaron el silencio de la casita, agudas y chillonas. Dejé que su rabia colgara en el aire, luego crucé al escritorio junto a la ventana. Mis dedos rozaron el cajón donde había guardado la carta de Javier y las carpetas que Diego me ayudó a organizar. Con una calma medida saqué el paquete encuadernado en cuero y lo puse en la mesa entre nosotras. «Estos son los documentos legales que preparó Javier», dije. «Escrituras de fideicomiso, papeles de transferencia, valoraciones. Todo firmado, notariado, archivado correctamente. Cada activo que me dejó es mío por ley y por su intención. Nada aquí fue nunca tuyo». Adriana arrebató la carpeta hojeándola con manos temblorosas. Vi sus ojos saltar por las firmas, sellos y estampas que no podía refutar. Sus labios se movían sin sonido como si la negación pudiera convertir la tinta en polvo. Finalmente cerró la carpeta de un golpe y la empujó de vuelta por la mesa. «Esto es un truco», escupió. «Lo manipulaste». Una vieja susurrándole al oído, haciéndolo dudar de mí. Él debería haberme dejado todo a mí. «Yo era su esposa», corregí suavemente, «pero nunca fuiste su brújula. Javier te vio claramente mucho antes de partir. Te dejó lo que querías, mármol, candelabros, fiestas. Y lo despilfarraste. A mí me dejó lo que necesitaba: seguridad, protección». Su rostro se torció la furia, peleando con la desesperación. «¿Crees que esto te hace mejor que yo? Sentada aquí con tus pilas de papeles mientras yo lo pierdo todo». No dije. «Me hace preparada. Javier me preparó. También intentó prepararte a ti, pero no quisiste escuchar». Por un momento la tormenta en sus ojos vaciló, revelando algo crudo: miedo, tal vez incluso vergüenza. Pero se endureció rápidamente en veneno otra vez. Se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo bajo. «Esto no ha terminado. Te arrepentirás de cruzarme». Sostuve su mirada sin parpadear. «No te he cruzado, Adriana. Te cruzaste a ti misma. El orgullo tiene una manera de convertir cimientos en escombros. Construiste tu casa sobre él. Ahora estás parada en las ruinas». El silencio que siguió fue espeso, roto, solo por el choque de una ola contra la orilla afuera. Su pecho subía y bajaba rápidamente, sus puños apretados a los lados. Luego, sin otra palabra, giró sobre sus talones y salió furiosa a la puerta, cerrándose tan fuerte que el marco tembló. Me quedé en el silencio que permaneció mi respiración constante, mis manos ya no temblando. Ella había intentado quebrarme con acusaciones, pero la verdad se mantuvo como acero entre nosotras. Recogí la carpeta de la mesa, alisé su cubierta y la devolví al cajón. La tormenta había pasado por ahora, pero sabía que la furia de Adriana no descansaría. Y también sabía que los secretos de Javier no habían terminado de revelarse. La partida de Adriana dejó la casita temblando en silencio, pero los ecos de su furia no se detuvieron en mi puerta. Las noticias viajan rápido en pueblos pequeños,
y más rápido aún en círculos donde las apariencias lo son todo. Pronto los murmullos sobre su caída ya no eran solo murmullos. Eran titulares, charlas en la mesa, susurros en los bancos de la iglesia, los domingos por la mañana. Comenzó con los contratistas. Se habían ido de la mansión después de meses de facturas sin pagar su paciencia, finalmente quemada hasta las cenizas. Uno de ellos, un hombre llamado Rodríguez, le contó a cualquiera que quisiera escuchar cómo Adriana se negaba a saldar sus deudas, cómo cambiaba los planes a medio proyecto y exigía champán en las reuniones mientras los trabajadores no cobraban. Pronto el periódico local lo recogió y desde ahí se extendió como fuego. Las vecinas que alguna vez hicieron fila en sus fiestas ahora cruzaban la calle para evitarla. Los parientes que brindaron en su salón de mármol ya no contestaban sus llamadas. En el súper escuché a 2 mujeres sacudiendo la cabeza sobre los escombros de su vida, sus palabras afiladas con lástima y condena. Pensó que podía vivir para siempre de mármol y espejos. Dijo una: «Mírala ahora. Nada más que andamios y deudas». No dije nada, aunque mi corazón se agitó con sentimientos complicados. Adriana me había causado un dolor que no olvidaría pronto, pero verla deshacerse no me trajo alegría. Solo un recordatorio solemne de que el orgullo es su propia perdición. Fue durante esta temporada de su declive que el juez Raúl Méndez me abordó. Había sido un viejo amigo de Javier, y aunque estaba retirado, cargaba con la gravedad de un hombre cuyas palabras aún tenían peso en el pueblo. Me encontró una mañana en el mercado de Playa del Carmen, parada junto al puesto de flores, donde estaba eligiendo margaritas para la mesa de la casita. «Señora Velázquez», dijo inclinando su sombrero. Sus ojos grises y firmes me estudiaron por un largo momento antes de continuar. «He oído las habladurías. Todos las han oído. Sobre Adriana. Sobre usted». Asentí insegura de lo que quería ofrecer. «Lo ha manejado con dignidad», dijo finalmente. «Sin discursos, sin defensas. Solo una resolución callada. Eso es más raro que el oro estos días». Sus palabras aflojaron algo en mí y exhalé lentamente. La dignidad era todo lo que me quedaba cuando todo lo demás me fue arrebatado. Dio una leve sonrisa. «Su hijo le dio justicia clara, pero usted le dio dignidad. Eso es lo que la gente recordará». La declaración golpeó profundo como una semilla plantada en tierra que no sabía que era fértil. La justicia sin dignidad es venganza. La dignidad sin justicia es silencio. Javier me había dado la primera. Yo había elegido la segunda. Juntas se habían convertido en algo que ni siquiera la malicia de Adriana podía empañar. Llevé esas palabras conmigo mientras caminaba a casa por la orilla, las margaritas rozando mi brazo. El respeto, me di cuenta, no se otorga con escrituras o títulos. Crece en los espacios donde uno se niega a inclinarse ante la crueldad, donde uno elige la contención sobre el espectáculo. En las semanas que siguieron vi la verdad en formas sutiles. Las vecinas comenzaron a saludarme con ojos más cálidos. Una sobrina que alguna vez me evitó envió una carta diciendo que admiraba cómo había permanecido fuerte, sin alzar nunca la voz. Incluso en la iglesia, donde el juicio podía ser más afilado, la gente se movía en los bancos para hacer espacio a mi lado, ya no susurrando sobre la madre que se quedó con polvo. El respeto ganado no por riqueza, sino por paciencia, se convirtió en mi armadura silenciosa, y mientras la marea llevaba cada día al siguiente, supe que la historia aún se estaba desplegando, que Adriana, humillada pero no rendida, no dejaría caer el telón tan fácilmente. La marea de chismes sobre Adriana eventualmente retrocedió, como todo lo hace, dejando silencio en su estela. Pero el silencio tiene una manera de preguntarte qué harás con él. Durante meses había sobrevivido aferrándome a las cartas de Javier, cuidando el taller, respirando el aire salado y constante de la casita en Playa del Carmen. Ahora la supervivencia ya no se sentía suficiente.
Fue Diego Vargas quien me empujó suavemente hacia el siguiente paso. Nos sentamos juntos en el taller una tarde, los 3 autos brillando bajo una luz suave. Extendió documentos ante mí cuidadoso y preciso. Clara dijo: «Estas máquinas son historia. También son una oportunidad. Si lo eliges, pueden ser la piedra angular de algo duradero». La idea me asustó al principio. Venderlos se sentía como traicionar a Javier, como borrar el secreto que había protegido tan ferozmente. Pero mientras caminaba alrededor de ellos, mi mano rozando sus líneas frías, me di cuenta de que la traición sería dejarlos aquí sin ser visto su valor encerrado, en las sombras. Javier no los había salvado para mármol y polvo. Los había salvado para mí, para lo que podía hacer con ellos. Así que acepté. El Ferrari y el Mercedes se fueron primero, sus ventas manejadas discretamente por coleccionistas en los que Diego confiaba. Los números me dejaron atónita, más dinero del que jamás imaginé tener a mi nombre suficiente para asegurar comodidad por el resto de mi vida. Y más allá, pero no quería solo comodidad. Con la guía de Diego establecí la Fundación Javier Velázquez, dedicada a becas para estudiantes de ingeniería y diseño jóvenes que soñaban con moldear el mundo con habilidad e imaginación. Javier siempre había admirado la invención. Parecía correcto que su nombre abriera puertas para otros. La primera vez que firmé los papeles mi mano tembló, pero no de miedo. Pero no, era propósito agudo y constante fluyendo a través de mí, como sangre recordada. Me quedé con un auto. El Aston Martin. Su cuerpo plateado brillaba en el taller tenue como un centinela temporal y resuelto. Nunca podría deshacerme de él. Era la voz de Javier hecha metal, su previsión descansando sobre ruedas. Algunas tardes lo manejaba por la carretera costera, el motor zumbando como un latido junto al mío. En esos momentos no me sentía como una mujer descartada o burlada como inútil. Me sentía como su madre, su heredera elegida, su legado vivo. El duelo no desapareció, pero cambió de forma. Donde antes me vaciaba, ahora tallaba espacio para algo más grande. Responsabilidad, esperanza, continuidad. Había pensado que la desesperación sería mi compañera hasta el fin de mis días. En cambio, Javier me había entregado propósito disfrazado de polvo. Y con el propósito vino la fuerza. Fuerza que necesitaría porque Adriana no había desaparecido en su ruina. Incluso mientras la fundación florecía, comencé a escuchar su nombre de nuevo, esta vez susurrado con enojo en lugar de envidia. Era una mañana gris cuando la noticia me alcanzó. El banco había confiscado la mansión. Leí el artículo 2 veces, las palabras afiladas y sin piedad en la página. Ejecución hipotecaria finalizada. Propiedad en subasta pendiente. Dueña en deudas irrecuperables. Las fotos acompañaban la historia. Andamios oxidados en su lugar, maleza trepando por la entrada, pisos de mármol agrietados y expuestos. La casa que alguna vez brilló con fiestas y candelabros, ahora era un monumento al vacío. Dejé el periódico a un lado y me senté en la quietud de la casita. La carta de Javier estaba en el cajón cercano, sus palabras resonando suavemente en mi mente. Adriana se hartará de símbolos. Mi madre heredará sustancia. Él había sabido que este momento llegaría. Esa noche el golpe tras en mi puerta no fue estruendoso como antes. Fue vacilante, titubeante. Cuando la abrí, Adriana estaba allí con un abrigo demasiado delgado para el frío, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Por primera vez desde que la conocía parecía pequeña. Clara susurró su voz cruda. «Por favor, ¿puedo pasar?» Me me hice a un lado dejándola entrar. Se movió sin la agudeza que alguna vez comandaba salones. Se hundió en una silla como si su cuerpo hubiera perdido la voluntad de sostenerse. «No me queda nada», dijo mirando sus manos. Los bancos tomaron la casa. Las cuentas se fueron. La familia no contesta mis llamadas. No sé a dónde más ir. La observé cuidadosamente. No había grandeza en su tono ni burla. Solo desesperación.
Por un momento un destello de lástima se agitó en mí. Después de todo, era la mujer que mi hijo había amado alguna vez. Pero luego recordé las palabras que me había lanzado la maleta, esperando en la puerta, la risa cuando le dijo a la familia que había heredado polvo. «Sé que ahora tienes dinero», continuó levantando los ojos hacia los míos. «Sé que has estado vendiendo lo que sea que Javier te dejó. Por favor, Clara, ayúdame. Solo lo suficiente para empezar de nuevo». Su voz se quebró, y por un latido la habitación se sintió insoportablemente pesada. Me senté frente a ella cruzando las manos en mi regazo. «Adriana», dije suavemente, «no rescataré la crueldad». Su rostro se contrajo como si la hubiera golpeado. Las lágrimas se derramaron y presionó las palmas contra sus ojos. «No entiendes, no tengo nada». «Entiendo más de lo que piensas», respondí. «He conocido lo que es ser humillada, ser descartada, que me digan que no valgo nada. Pero Javier me protegió y elegí caminar en dignidad. Tú tuviste la misma oportunidad y elegiste el desprecio. Esa elección te trajo aquí». Sollozó en silencio, sus hombros temblando. Dejé que el silencio se asentara entre nosotras, no con crueldad, sino con firmeza. Hay heridas que ningún dinero puede sanar, y esta era una de ellas. Cuando finalmente se levantó su rostro surcado de sal, no me miró a los ojos. Salió tan silenciosamente como había entrado, la puerta cerrándose con un clic suave detrás de ella. Me quedé en la ventana después viendo la marea llegar constante e implacable. El orgullo se había derrumbado al fin, dejando solo vacío en su estela. Y mientras las olas rompían contra la orilla, supe que el capítulo final del plan de Javier esperaba justo más allá del horizonte. El sol estaba bajo cuando saqué el Aston Martin del taller, su cuerpo plateado atrapando la última luz del día. El aire olía a sal y libertad, el tipo de aroma que se mete en tus huesos y te dice que estás viva. Me deslicé detrás del volante, el cuero fresco bajo mis manos, y giré la llave. El rugido del motor llenó la calle tranquila, suave y confiado como un latido renacido. La carretera a lo largo de la costa de Playa del Carmen se extendía ante mí serpenteando entre dunas y el mar. Presioné el pedal suavemente y el auto respondió como si hubiera estado esperando todo este tiempo para llevarme adelante. El océano brillaba y a mi derecha, una sábana de fuego y oro bajo el sol poniente. El viento enredó mi cabello y por primera vez en años me sentí completamente libre. Pensé en Javier, en su letra constante, su planificación cuidadosa, su labor de amor invisible. No me había dejado paredes de mármol ni candelabros de cristal. Me había dado algo mucho mayor dignidad. Libertad. Elección. Las cosas que Adriana nunca pudo entender. Me diste la elección. Susurré a la luz que se desvanecía las palabras llevadas por la ventana abierta hacia donde él pudiera estar escuchando. Mi voz se quebró, pero esta vez no era duelo, era gratitud. La carretera se curvó y dejé que el Aston Martin se deslizara sus llantas zumbando en ritmo con las olas que rompían, justo más allá de la barandilla. Ya no era la mujer temblando en un suelo de concreto frío, aferrando una llave oxidada. Ya no era la viuda humillada en la oficina de un abogado, expulsada de un hogar que había construido con amor. Ahora era algo más constante, completa, sin miedo. Mientras el horizonte se abría ante mí pintado en fuego e índigo, entendí cuál había sido mi verdadera herencia todo este tiempo. No los autos, no el dinero, ni siquiera la casita junto al mar. Mi herencia era la fuerza para estar libre, el coraje para vivir en mis propios términos y la certeza tranquila de que el amor puede sobrevivir a la muerte cuando se planta lo bastante profundo. El Aston Martin rugió hacia adelante y conduje hacia el atardecer.